Amigos de todo el Perú, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en esta plataforma de noticias Radio Nacional TV Perú a través del 7.2, llevando hasta ustedes, como siempre, la información. Y en nuestra ronda de entrevistas el día de hoy tenemos a una distinguida invitada. Ella viene de la ciudad blanca de Arequipa. Se trata de María Aramayo, es congresista virtual, que ha ocupado alta votación en la ciudad blanca de Arequipa, en la región de Arequipa prácticamente. Ella es abogada, periodista y profesora, y quien nos va a acompañar en estos 30 minutos de entrevista. Doctora Aramayo, muy buenos días. ¿Cómo está, señor Sotomayor? Un gusto estar con usted. Un abrazo al señor Cuquín, sé que está delicado, y contenta de poder debutar en un medio de comunicación emblemático para el país. Como periodista creo que es un anhelo, ¿no? Es llegar a todo el país, a los peruanos y a las peruanas, con un saludo descentralista, un abrazo que tiene que invocar a la conciliación en épocas de campaña electoral para hablar de lo que nos interesa conversar. Muy bien. Usted viene de una familia de políticos también. Ciertamente. El ingeniero Aramayo fue ministro de Estado. Francisco Aramayo, Carlos Aramayo, primos de mi padre, Jorge, que alguna vez intentó postular por la izquierda no tan unida, pero en realidad creo que la vena política ha estado siempre en mi familia. Entonces yo pues soy, ya le comento, la tercera generación. Qué bien. Sí. Y usted ha logrado prácticamente la primera votación en la región de Arequipa. No es exacto. A ver, cuéntanos. En Arequipa ha ganado, yo creo, por bastante, PPK, no por mayor votación, sino por tener un escenario más cómodo. Porque recuerde usted que nosotros hemos tenido mucha marcha antifujimorista por un antivoto que en algún momento refleja la poca tolerancia. Nunca la dignidad tiene manifestaciones de violencia. Y nosotros desde Fuerza Popular en el sur, en la primera vuelta hemos sido víctimas de manifestaciones no muy santas algunas, legítimas en algunos casos, pero que no nos han permitido crecer en escenarios mucho más cómodos respecto a otros candidatos. Entonces, PPK ha crecido y ha puesto candidatos con mayor votación, porque hay que decir las cosas como son, y en mi caso yo soy la única parlamentaria por Fuerza Popular que sí le llevo más de 3.500 votos a quien me seguía en la lista, que es una diferencia bastante ostensible, y soy la única, después de 15 años, Fuerza Popular tiene representación en Arequipa, y lo digo con responsabilidad, no con soberbia. Tengo que hacer un gran trabajo acompañada de los mejores técnicos, los ciudadanos, para no cerrarle la puerta a quien quiera postular la siguiente vez por Fuerza Popular, sino que haya 3 parlamentarios por la lista, o 4. Entonces, responsabilidades políticas enormes tenemos. Hemos visto el panorama electoral de la primera ronda y hemos apreciado que prácticamente la parte sur del Perú no es favorable a Keiko Fujimori. ¿A qué se debe esto? ¿Qué es lo que pasa? Eso es relativo, déjeme decirle. Hay que desmitificar que el sur es de la izquierda o que el sur esté en contra de Keiko. Eso no ocurre de esa Pero curiosamente Verónica Mendoza, que representaba la otra ala en estas elecciones, la ala más dura de la izquierda, logró ganar una gran cantidad de adeptos, de votación. Pero eso es coyuntural, señor Sotomayor, y a las pruebas me remito. Antes, por ejemplo, Arequipa le dio al señor Ollantumala 3 parlamentarios. Claro que después le quedaron 2 o 1, porque no ha podido ni contener su bancada. Y antes le dio al señor Alejandro Toledo también un número significativo. ¿Y qué tiene en común la señora Mendoza con el señor Ollanta y el señor Alejandro Toledo? Todos nos han hablado de cambios en un sistema político que no ha podido representar no al hombre de izquierda, sino al
hombre y a la mujer de provincias. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? Que una cosa es tener una lectura del país desde Lima. Y una cosa distinta es tener una lectura del país desde las provincias, donde los provincianos nos sentimos excluidos. Lima para los provincianos es difícil movilizarnos. Nuestros sistemas de gobierno son complejos. Los recursos que tenemos que gestionar viniendo las autoridades mayores. Antes teníamos un Consejo Nacional de Descentralización. Hoy tenemos una Secretaría de Descentralización diminuta que funciona como un ombligo de palacio de gobierno, porque el gobierno del señor Ollanta no ha podido impulsar un proceso de descentralización, que es un gran anhelo, que es la única reforma vigente, que yo creo que va a dar criterios de igualdad independientemente del lugar donde hayamos nacido. Entonces, el sur no es el sur de Verónica Mendoza, es un sur excluido por años. Puno fue fundado el año de 1668. Puno en quechua quiere decir puñay, que es lugar para dormir. Cusco en 1534, su hermosa tierra. Y es una lechuza que quiere despertar al desarrollo. Y en el caso de Arequipa, en el año 1540, que quizás por su ubicación geopolítica, con el litoral más grande de América Latina, con una ubicación que debería darle en la interoceánica, un proyecto que jamás se ha consolidado como un corredor económico, además le da una posición emergente y potente. Entonces, hablamos de un sur no de izquierda, hablamos de un sur de exclusión, de olvido. Hoy nuestra candidata a presidenta Keiko Fujimori tiene una propuesta con un plan de gobierno que puede llegar, que va a llegar al gobierno a reactivar las economías, que va a dejar va a sacar de la marginalidad rural al campesino. El señor Ollanta Humala nos presentaba hace un par de días y decía, mira, el mapa de pobreza ha cambiado. Y hablaba únicamente de la pobreza económica. ¿Cuántos han dejado de ser pobres extremos y han pasado a ser solamente pobres? Eso no es suficiente. La pobreza tiene que pasar a ser desarrollo y después tiene que pasar a ser bienestar. ¿Y cuándo pasa a ser bienestar? Cuando nuestra vida cambia, cuando la educación de nuestros hijos se beneficia, cuando usted tiene más ingresos en su casa. Ese es el real beneficio que queremos trabajar desde Fuerza Popular. Sí, efectivamente, ese es el tema fundamental, pero para todo esto también se requiere recursos. Ciertamente. ¿No? Hay que pasar por los recursos. Y cuando usted nos habla de esta parte del sur del Perú, es una parte muy rica, sobre todo en riquezas minerales. Y el problema surge aquí, ¿no? Que hay problemas severos entre la minería, por ejemplo, que es una actividad muy rentable para el Estado, y la población de los alrededores. Hay una colisión tremenda con el aspecto social ahí. Entonces, aquí tienen ustedes un gran desafío. ¿Cómo trabajar el tema socioambiental en lo que es la parte sur del Perú, por ejemplo, por tocarle solamente una parte de nuestro territorio nacional? Pero no es solamente un tema de ustedes, como lo dice, es un tema de todos nosotros, señor Sotomayor, porque estos problemas han pasado a ser parte de la agenda nacional. Estamos hablando en un virtual gobierno de Keiko Fujimori, ¿no? No entiendo que usted se desentienda. Claro, pero no solamente es un tema del gobierno, es un tema del agricultor, del productor pecuario. Yo creo, y si usted me permite analizar el tema por dos líneas, el país necesita tener principio de autoridad y tiene que tener instrumentos de gestión claros. Es como que dividimos esta mesa de conducción. A la mitad es una mesa donde está protegida y es una zona económica protegida. Y esta está promovida para la minería. El Perú tiene que tener claro dónde puede haber minería y dónde no puede haber minería. Si nosotros no tenemos instrumentos, en este caso de desarrollo, que nos digan dónde sí y dónde no,
siempre hay susceptibilidad. ¿Zonificar el país es lo que me está diciendo? Zonificar el país, y lo estoy poniendo de manera gráfica. Y segundo, nosotros tenemos que tener ministerios ordenados. Hoy tenemos un Ministerio de Energía y Minas que con un brazo, para seguir siendo ejemplificadora, promueve la minería y con el otro lado protege el ambiente. Pero la naturaleza del Ministerio de Energía y Minas es promover la minería. ¿Por qué los estudios de impacto ambiental de la gran minería los sigue viendo el Ministerio de Energía y Minas? ¿Por qué no los ve el Ministerio del Ambiente, que es donde finalmente corresponde que estén? Entonces los técnicos del ministerio dicen, oh Dios, ¿qué hago? ¿Promuevo o protejo? Eso es principio de autoridad. Que vayan, señor, al Ministerio del Ambiente. Hay que poner orden en el país. Finalmente, Keiko Fujimori ha sido clara cuando ha visitado Arequipa y ha dicho, el uso del recurso hídrico tiene que tener, en concordancia con la Organización Mundial de Salud, órdenes y prioridades. Primero el agua es para el consumo humano, después para la actividad agraria, después para la pecuaria, después para los servicios, y solo si tenemos excedente de agua irá para las actividades extractivas. El productor pecuario, estimado amigo, lo que ha tenido es que nos han abierto zanjas en sus casas, han hecho estudios bajo los suelos de sus casas y nadie los ha notificado de esto por un estilo también incoherente, no de toda la minería, porque hay grandes modelos de ejercicio minero en el mismo ámbito de Arequipa y no hay que desacreditar tampoco a toda la minería. Nosotros en Arequipa tenemos modelos de convivencia exitosa, por ejemplo Cerro Verde con Arequipa ha trabajado de una manera ejemplarizadora también. Pero no es el caso de otros estilos de minería. Entonces, ¿qué necesitamos? Un gobierno que sea un árbitro, pero un árbitro justo, un árbitro equitativo y que piense primero en el ciudadano de a pie. Ha dicho muy Eso bien. lo plantea Keiko Fujimori. Muy bien, es correcto. Entonces usted nos dice dentro del programa zonificar las zonas mineras donde se puede explotar en el país. Principio de autoridad, Correcto, ordenar el principio de autoridad. Pero el tema es que en este momento ya tenemos conflictos sociales. Suman más de 200 en este momento y en el ámbito minero hay tremendos. Usted tiene en Arequipa ahorita el problema de Tía María, por ejemplo, que no se sabe si va o no va. ¿Ya? Pero me imagino que seguramente ustedes tratarán no de llegar se sabe a esa con el comunidad, actual ¿no? gobierno, ¿no? Pero hay voluntades políticas claras y manifiestas. Dentro de una eventual administración de Keiko Fujimori, ¿habrá diálogo, habrá acercamiento o en todo caso, cómo se manejará esos temas que los tenemos a nivel nacional en referencia al problema minero? Fíjese usted, el estilo de gobierno de fuerza popular en los próximos años, que han querido vendernos un estilo de miedo y de temeridad, ¿no? El autoritarismo, la intolerancia y nada más distante de lo que se quiere hacer, o desde el Congreso de la República o desde el Ejecutivo, es un estilo que convoca, que articula, que escucha, pero también de gran capacidad de propuesta. Y en la propuesta va buscar a los actores involucrados, escucharlos. No se puede conversar cuando no estamos los dos sentados y nos estamos mirando en los ojos. Lo que hace gran parte del sector extractivo es ponerse de pie e imponerte con tus recursos qué tienes que aceptar y qué no. Y eso daña la dignidad del ciudadano. Hoy con un gobierno que establezca el principio de autoridad, que dé las políticas de Estado, tendremos una minería que además en el caso del país está sobreregulada, debo decir. Hay leyes absolutamente para todo, tajo abierto, tajo cerrado, cómo cierras un... que respete las leyes y que permite establecer modelos de gobierno que den lugar a que haya una actividad agraria emergente con centros de innovación tecnológica, con respeto al productor pecuario, que la leche valga lo que vale la leche, que haya campañas agrícolas exitosas, pero que haya también acceso a un desarrollo minero con responsabilidad social y con responsabilidad ambiental. Es lo que queremos lograr. El tema importante, la responsabilidad social, ¿no? Es decir, que también
el entorno, cuanto menos, de una mina sea favorecida ¿cierto? con todos los servicios, ¿no? Es lo que se está haciendo actualmente, creo, y lo que está haciendo la minería moderna. En el mundo hay grandes ejemplos. No olvidemos que Arequipa, por su ubicación, es la ciudad de las convenciones y cada 2 años nosotros tenemos las convenciones mineras. En las convenciones mineras tenemos la capacidad de escuchar a los CEOs que vienen y nos cuentan y nosotros escuchamos y nos asombramos y decimos, oye, qué gran modelo de cogestión. ¿Cómo pueden trasladar ciudades sin conflicto? ¿Cómo se pueden mover lagos y generar lagos artificiales y desarrollo? Y esto no nos cuesta vidas. En el país parece que para que haya desarrollo tiene que haber conflicto, tiene que haber mesa de diálogo, tiene que haber dirigentes que se mueven de aquí y de allá. El principio de autoridad pasa por una autoridad como Keiko Fujimori, con capacidades de recorrer el país, que dice cuándo van y cuándo no van las cosas, que habla con las autoridades legalmente elegidas y legítimamente respaldadas por su población. El país lo que necesita es orden, instrumentos de gestión eficientes, autoridades convocantes. Mire cuánto nos puede costar un conflicto. Vidas. ¿Quién le repone a las personas al productor? Por eso a mí me llama la atención cuando la señora Verónica Mendoza dice lo siguiente. Ha empezado una ola de protestas. Nosotros somos anti-Keiko y vamos a marchar por el país. Las marchas son sinónimo de atraso, de pérdida, de postergación. En el sur estamos cansados de protestas. ¿Cómo ven ustedes este predicamento de las marchas anti-Keiko? Keiko, se está preparando una dentro de algunos días. Con preocupación. Y lo vemos con preocupación porque nunca una marcha que pide reivindicación, dignidad, es violenta. Las marchas por la dignidad son marchas con alegría, por respeto a la dignidad, por lo que fuera. No tienen asos de intolerancia, violencia, perturbación. La señora Verónica Mendoza tiene que entender que el Estado peruano le paga por servir, que ella es parlamentaria en ejercicio y que para ella acabó el proceso electoral y que tiene que volver a las funciones que le ha delegado el país, que vuelva a su escaño y que asuma con responsabilidad el reto de elegir a un defensor del pueblo en esta legislatura. ¿Hasta cuándo vamos a tener interinos? Oiga usted, el señor Vega tiene años. Así es. Y no puede irse a este Congreso omitiendo por lo menos su elección. Y ella ha dicho que va a ir a las calles y que va a infundir miedo y temor. En el Cusco, de donde ella es natural, cada paro es un atraso al sector turismo. Y eso no lo podemos aceptar. En Arequipa nosotros tenemos un promedio de estadía del turista 1 día y 7 horas, 1 día y 8 horas. Y créame que no nos causa ninguna gracia saber que hay una líder del Parlamento, una líder que ha querido ser presidenta, que va petardeando las calles, que vuelva a trabajar, que vuelva a producir y que nos deje la campaña segunda vuelta y los verdaderos protagonistas. Conocíamos al señor Juan Cheput, que también ya aparentemente va a ser congresista, como una persona muy ponderada, pero últimamente hemos visto actitudes un poco más fuertes, Más por decirlo intolerantes. menos, por decirlo menos, precisamente hacia la candidatura de Fujimori. Y él ha manifestado que tienen todavía un ADN autoritarista vigente. ¿Cómo recibe usted estas palabras? Usted escuchará en mí que soy una persona técnica, que he trabajado en el sector público y mi formación es del Estado. Yo soy de universidad pública y de un instituto superior pedagógico en un centro poblado. Tener lo que tengo, como muchos otros parlamentarios de Fuerza Popular, nos ha costado. Y no es justo que el señor Cheput nos estigmatice para infundir, ¿sabe qué? Miedo. Él pretende vender la idea de que, claro, como ya se tiene, entre comillas, el legislativo, no se nos puede dar el ejecutivo. Lo que tenemos hoy
en el legislativo es la confluencia del trabajo de Keiko Fujimori. Identificar líderes como yo, muchos otros, que lo que queremos es trabajar desde el Congreso, trabajar convocando. Más allá de 2 comisiones que se pueda otorgar o trabajar más comisiones. A nadie le preocupa presidir comisiones. Presidir el Congreso no es parte de la agenda. La preocupación es quién va a dar las políticas de Estado a través del Ejecutivo los siguientes 5 años. Entonces dicen, ojo al autoritarismo, ojo a tal cosa. El miedo lo que hace es disuadir, atemorizar, pretender vendernos una idea lejana a la verdad. Porque es Keiko Fujimori la que hoy pretende ser presidente de la República. Y yo veo en ella, ¿qué reconozco? Una líder joven, preparada, con 40 años, con capacidad de gobierno. Reconozco muchas calidades de una líder demócrata, no autoritaria. Bien, ahora queremos ver un poquito el tema de la misma agrupación política que usted también sabe ha hecho noticia. Sí. Ayer, antes de ayer, con estos aparentes enfrentamientos entre los 2 hermanos precisamente. ¿Qué ha pasado acá? ¿Alguna Son ruptura anécdotas. o qué es lo que ha pasado? Son anécdotas. En Arequipa nosotros planteamos hace algún tiempo que no era el momento oportuno de que Kenji Fujimori pueda asumir la presidencia del Congreso, porque la política son gestos, y son gestos que la población percibe. Y nosotros queremos gobernar, y él le decía con gobernanza. Kenji Fujimori, por supuesto, ha dicho ahora en la mañana, ayer, que él se allana además a un liderazgo que descansa en su hermana, candidata a la presidencia de la República. ¿Esto no le hace daño a la misma candidatura? Yo creo que le hace más daño hablar de temas políticos que la oposición plantea que las verdaderas propuestas. El país lo que quiere escuchar, señor Sotomayor, es qué queremos hacer, cómo resolver los grandes conflictos del país. Ciertamente, pues estas cosas, usted verá cómo se regodea la gente del oficialismo, del nacionalismo, usted habrá escuchado a la gente de Acción Popular o de la izquierda, que son temas anecdóticos, repito, ya superados y ordenados Pero en son casa. 2 líderes de la agrupación política, ¿eh? Ciertamente, yo no digo que no, pero han sido superados, ampliamente han puesto en evidencia de lo que podía ser una debilidad, una oportunidad. Y dicen, mira, Keiko ha salido en el momento oportuno y ha puesto los puntos sobre las IES. Una vez más es una mujer con capacidad de respuesta. Una vez más evidencia su capacidad de liderazgo. Y ya lo habíamos dicho nosotros desde Arequipa, otros líderes desde el norte. Hay que enfatizar cuál es la preocupación que tenemos. Nuestra preocupación es que pueda acceder el gobierno a alguien que firma cartas a favor de tal o cual para generar lobbies, alguien que está hoy fuera del país. ¿Dónde está el señor Pedro Pablo Kuczynski? Dígame usted dónde está. Por las razones que fuera. ¿Dónde está la señora Arauz? La señora de Arauz está desaduanando su vehículo que viene de México. ¿De dónde? ¿De México? Sí, claro, ella lo comentaba ayer, yo estaba en una entrevista en una cadena nacional, y eso comentaba Pedro Pablo Kuczynski, y él está esperando el cumpleaños de su niña, me parece, no recuerdo En dónde. Estados Unidos está. En Estados Unidos, no recuerdo el estado. Entonces, es natural que cumpla como padre, pero Keiko es mamá de 2 niñas pequeñas que estudian en el país. Es una mujer que viaja todos los días. Un día está en Cusco, en Puno, en Chiclayo, en el norte. Entonces, cuando yo aspiro al lado de qué líder quiero estar, no tengo un atisbo de duda que al lado del líder que yo quiero estar es Keiko Fujimori. Ni un segundo lo dudo. Ahora bien, las críticas que están enfrentando ustedes, hay que verlo y hay que reconocerlo, son bastante fuertes, porque hasta desde el exterior tenemos a Mario Vargas Llosa, ¿no?, que anda empeñado en una campaña, a pesar de que hace muchos años no vive en el país. Mario Vargas Llosa es arequipeño y llena de orgullo a los arequipeños. Y yo he leído de él El sueño del Celta y me ha regodeado con las travesuras de la niña mala. Y podría conversar con él de un par de novelas, pero no de política, porque sus recomendaciones una a una ha sido un rosario de desaciertos.
nos ha recomendado el señor Ollantaytamala. El nos garante ha- de la democracia, dijo, ¿no? Garante de la democracia o de la ingobernabilidad, de la ausencia de autoritario, de ejercer autoridad. Mire, cuando no hay autoridad, el país se desborda. Y tiene usted un penal de donde se puede llamar a donde uno quiera. O sea, el ministro del Interior debería ser interpelado o no. ¿Qué cree usted, señor? ¿Qué está haciendo hoy el ministro del Interior? Ha dicho quién es el concesionario para poner bloqueadores, que no puede poner los bloqueadores en los centros penitenciarios, que han dejado de ser centros penitenciarios de mayor seguridad porque no hay un informe técnico. ¿Y por qué tenemos inseguridad? Porque hay extorsionadores, porque hay gente delincuente en las calles, porque hay bodegas que te venden todo en los centros penitenciarios. Eso es nuestra herencia del señor Ollantaytamala. Entonces, eso no se va a repetir en un gobierno. Eso nunca hubo en un gobierno del Fujimorismo, ni habrá en un gobierno de Keiko Fujimori, porque Keiko está en el país, porque toca día a día. ¿Qué le ha pasado al señor Ollantaytamala? A un sobrino le han matado y ha estado 30 días en la morgue. Eso solo puede pasar cuando hay ingobernabilidad, cuando se ha dejado todo a su suerte, cuando hoy hablamos de agendas. Oiga usted, el país no puede permitirse, un país como el país, sumirse en el atraso. ¿Sabe por qué? Porque la inseguridad condena nuestra calidad de vida. ¿Cuántas veces hay que ponerle alarmas a nuestros carros? Hay que contratar taxis más seguros que nos llevan con mecanismos satelitales a nuestra casa. Afecta nuestra economía. La inseguridad realmente trastoca nuestras fibras más sensibles. Yo llamo a mi niña 10 veces, ¿llegaste? ¿Estás? ¿Le tomaste foto al taxista? Eso es lo que ha generado Claro. el gobierno de Ollantaytamala en nuestra Ese es el vida. problema del día al día que tenemos, ¿no? Pero ahora, bueno, pues son dos candidatos que están tratando de enmendar ese tema. Y muchos temas, el tema de seguridad, el tema de economía, Keiko en Fujimori fin. no es la candidata al gobierno. Usted no escuchará a los voceros del gobierno hablando acuerdo. bien de Keiko Fujimori. Por el contrario, hemos tenido un mandatario que se ha puesto a jugar un partido que no le toca Ahora y que ha bien, querido inclinar la mesa. todavía les falta recorrer unas semanas de dura campaña, seguramente. Cierto. Va a ser muy difícil. Pero ya estamos viendo algunas encuestas que a veces favorecen al otro candidato en contienda, que es el señor Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, Que llegue ¿qué pues al están? país primero, ¿no? Bueno, A ver, ya ¿qué pues es lo que...? también, señor PPK, ¿cómo va a hacer usted campaña? Patterson. Ya. Desde ¿Cómo van a Patterson. hacer ustedes ahora para enfrentar la campaña que, bueno, pues está casi pareja de acuerdo a algunos analistas políticos? Yo creo que él está sobrado por todo el mundo, casi todo el mundo ha dicho, oye, yo voy con basado en infundir miedo, yo voy con PPK. Pero olvidan algo importante. Los partidos políticos como el PPC o como el APRE o como otros partidos históricos que atraviesan un mal momento y que es poco fraterno también referirnos a ellos, pero no están en condiciones de trasladarle votos a nadie, porque ellos no Sí, han no hay el sido. endoso, eso no funciona. Eso no existe. Entonces nosotros lo que tenemos que hablar es hablar con el ciudadano de manera directa. Tenemos que masificar una propuesta de desarrollo y de gobierno. Tenemos que tocar puertas. Usted me verá. Yo me voy a Arequipa, no voy a desaparecer del mapa, no lo permitiría. Yo soy una líder natural, he conquistado mi legitimidad con mis votos, pero me verá usted en Arequipa. ¿Cómo lo he hecho y cómo he ganado mi campaña? Repartiendo fosforitos, volantes, hablando con la gente, tocando puertas de las casas, ganando votos, esta vez para mi líder Keiko Fujimori. Muy bien. Nuestro agradecimiento a la abogada María Aramayo, congresista virtualmente electa en la región Arequipa por el partido Fuerza Popular, que además también es colega, es periodista. Ha sido un placer, estoy a sus Igualmente. órdenes. Vayan a Arequipa, los espero con un rocoto relleno y un adobo. Y su pastel de papas. Y vamos a hacer una campaña con alegría, con entusiasmo, sin miedo. Recuerde usted que cuando le hablen de épocas pasadas, lo que quieren hacer es infundirle miedo, pánico. Y nosotros ya levantamos la bandera de la libertad casi hace 200 años.
Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Aramayo. Amigos de todo el Perú, muy agradecidos por vuestra cordial atención. Radio Nacional TV Perú. Mañana, Dios mediante, estaremos con otro espacio similar. Gracias, buenos días.